Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Continuamos avanzando en el estudio de este trimestre, por la gracia de Dios, en Radio Amanecer en Estudio. Este trimestre con el estudio del libro de los Salmos. Salmos donde Dios y el pueblo se encuentran de corazón a corazón. En este martes 9 de enero damos la bienvenida al pastor Roberto Matos, quien nos acompaña durante este trimestre. Y junto a un servidor, el pastor Mario Rondón, pues le hacemos compañía a cada uno de ustedes en el estudio de la palabra. Bienvenido, pastor Roberto Matos. Bueno, pastor, el estudio de esta semana ha sido de mucha bendición. Hemos visto ahí cómo mantener la confianza en medio de momentos y tiempos difíciles. Y la lección de hoy tampoco ha de ser de menos importancia y de bendición, porque habla de un salmo de desesperación. Así es. Así que estamos dentro del marco de la lección número 2, donde se titula Enséñanos a orar, y tiene como verso para memorizar Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas 11:1 nos dice: un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Amén, amén. Con esa promesa en mente del texto a memorizar, vamos a pedir a Dios en oración que nos dirija en este estudio de su palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias te damos por permitirnos acercarnos a ti por medio de la revelación de la Escritura. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que tu palabra encuentre cabida en el corazón de cada oyente y la reciba con poder de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un salmo de desesperación. Un salmo de desesperación. Suena interesante ese título. Orar los salmos no solo permite que los creyentes fieles articulen sus oraciones en forma libre, como hemos estado expresando, sino que los salmos supervisan de alguna manera la experiencia según las normas de Dios. Y esa experiencia la hacen llevadera al introducir la esperanza y la seguridad de la presencia de Dios. Por eso decía David: aun cuando ande en el valle sombrío de la muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Note cómo el concepto de la esperanza y de la presencia de Dios hace llevadero cualquier momento difícil, aun el momento sombrío de la muerte. Hay un salmo que es el catalogado como salmo de desesperación. El salmo que le ha dado título a la lección de este martes 9 de enero, pastor Matos, que es un salmo mesiánico, ¿cierto? Así es. Y este salmo, ¿de qué nos habla, pastor Matos? Bueno, este es un salmo que me gustaría también leer, así como leímos el 44 en el día de ayer, en la lección que se titulaba Confianza en tiempos de dificultades o en tiempos difíciles. Aquí el salmista en el capítulo o en el Salmo 22 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras inmediatamente las leí y estoy seguro que nos evocan, ¿verdad?, aquellas palabras pronunciadas por Jesús en el Calvario. Por eso es que este es un salmo mesiánico, porque tiene que ver mucho con los padecimientos del Mesías. Sigue diciendo: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cerca, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horodaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Jehová, te alejaste, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada de mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción que me afligió, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Amén. De amén. ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no pudo conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto y que él es Jehová. Amén, amén. Cuánta confianza se expresa después de tanto clamor, porque este Salmo 22 es un grito de angustia y un canto de alabanza. Una extraña mezcla, ¿verdad, pastor? Así es. Pero indica cuán real es el sufrimiento en el ser humano, la angustia, la desesperación, y cómo del corazón, del interior de cada corazón pueden salir esas palabras de alabanza, de confianza en el Todopoderoso. Cuántas expresiones de Cristo en la cruz están en este Salmo 22, cuánto y cuánta descripción de lo que hicieron con él, desde las burlas, las palabras que le dirigían, que repartieron entre sí sus vestidos, que horadaron sus manos y sus pies, la expresión Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pocos capítulos en la Biblia tienen la cantidad de expresiones y de profecías cumplidas en la persona de Jesús, cumplidas en el Mesías, como es el Salmo 22. Definitivamente único, un salmo sui generis, definitivamente. Las palabras de lamentación de este salmo pueden ayudar a los que sufren a expresar su dolor y su sensación de soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Claro que estas palabras se han hecho famosas entre los creyentes porque fueron las mismas que pronunció Jesús mientras estaba en la cruz, lo que nos muestra la importancia que tuvo Salmos en sentido general en la experiencia de Cristo durante su ministerio.
Con todo eso, incluso en medio del sufrimiento y de las pruebas, también se expresan las palabras: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Una persona, porque esté atravesando por angustia, por algún quebranto, Pastor Matos y amigos oyentes, no debe dejar de congregarse. Siempre que sus fuerzas, que su condición física le permita llegar hasta el templo, yendo, como decía el salmista, que se alegraba con los que le decían: a la casa de Jehová iremos. Así que definitivamente esto nos lleva a una reflexión profunda. Cómo en medio de la congregación alaba el que se encuentra en desesperación, el que está con una situación difícil, a punto de desesperar, anuncia el nombre de Jehová a sus hermanos. O sea, no deja de predicar, no deja de congregarse el que está en un momento de aflicción, porque espiritualmente sabe que el Señor está en control. En otras palabras, aunque estos sufrimientos exactos no coincidan con el dilema actual que alguien esté viviendo, como lo vivía el salmista en su momento, siguen expresando una fe en Dios y declarando que sin importar lo que pase, seguirá alabando al Todopoderoso. Por eso Job, en medio de su desesperación, en medio de su angustia, en medio de lo que fue su conflicto mental, emocional, en medio de la tragedia que vivió o de las tragedias que le golpearon su vida, él dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así es, nosotros tenemos el testimonio de la vida que vivió el salmista, de lo que él estaba pasando en el momento que expresó estas palabras, donde exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento de angustia, estas palabras que el salmista expresa fueron las mismas que le dieron fortaleza al reconocer que en Dios estaba su confianza. Y esas palabras del salmista en el Salmo 22 fueron las mismas palabras que le trajeron fuerza a nuestro Señor Jesucristo mientras Él estaba en el Calvario, colgado del madero. Allí Jesús pudo expresar estas mismas palabras del salmista. Por eso la experiencia del salmista le sirvieron de motivación y de fortaleza a nuestro Señor mientras Él estuvo pasando esos momentos, esas horas de dificultad allí colgado del madero. Al darnos estas palabras que encontramos en el Salmo 22 para que hoy oremos a nuestro Dios, Salmos nos enseña a nosotros la manera como debemos mirar más allá de la situación actual por la cual podamos estar pasando. Es apropiarnos de la fe, y a través de la fe podemos vislumbrarnos más allá del presente momento por el cual estemos pasando alguno de nosotros. Eso fue lo que animó al salmista, eso fue también lo que fortaleció la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que aún estando en la cruz colgado del madero, Él pudo continuar allí aferrado a su Padre Celestial y cumplir la misión para la cual Él había venido, que era la de darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Hoy nosotros tenemos también en el libro en la carta a los Hebreos, tenemos allí un testimonio maravilloso que dice: por la fe estos hombres alcanzaron y se mantuvieron firmes, porque mantuvieron su mirada puesta en el invisible, en el galardón que Dios tenía para ellos. Hoy, como el salmista, hoy como nuestro Señor Jesús en la cruz, que vio más allá de su sufrimiento, pudo vislumbrar el rescate de lo que Él vino a hacer al tener la experiencia de ver a tantos salvados, que por ese sacrificio estaríamos con Él en la eternidad. Lo mantuvo firme y fiel, batallando y cumpliendo su propósito. Miremos más allá de nuestro presente, y eso es algo que se logra solamente por la fe.
una fe que quebranta los tiempos, que quebranta las situaciones y que sobrepasa cualquier momento de angustia y dificultad y desesperación que estemos pasando, y podamos mirar por la fe a nuestro Dios y Salvador. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De manera que podemos nosotros, por la fe, avanzar y creer que este momento o los momentos que estemos pasando, podamos pasar, será momentáneo, pero nuestro galardón es seguro y es eterno en Cristo Jesús. Amén, amén. Definitivamente es así, pastor. De este modo, la oración de este salmo y de todos los salmos llevan a los creyentes a nuevos horizontes espirituales. Los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos, sus concepciones, la comprensión de alguna verdad, pero no los deja donde están en ese momento, no los deja en esa experiencia difícil que están viviendo, no. Vemos cómo, incluyendo este salmo que es objeto de nuestro estudio en este día, el Salmo 22, en él el adorador es guiado a dejar en manos de Dios sus cargas de dolor, su decepción, la ira que en algún momento puede desprenderse, a confiar plenamente en el Todopoderoso, sean cuales fueren las circunstancias. El cambio del lamento a la alabanza que ocurre en el Salmo 22 y que se observa en muchos salmos, sugiere la transformación espiritual que experimentan los creyentes cuando reciben esa gracia divina, ese consuelo del Todopoderoso que viene de esa conexión a través de la oración. De allí lo importante de ver cómo definitivamente el Señor nos da la victoria sobre cualquier prueba, sobre cualquier situación que en el momento que la estamos experimentando parece abrumadora, parece que va a aplastarnos. Pero es en ese momento que debemos recurrir a promesas como la que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Damos gloria a Dios porque el Salmo 22, la experiencia del Salmo 22 es una experiencia de fe. Es una experiencia de fe. Y como decía hace un momentito, conforme a la fe, dice el libro de Hebreos, estos hombres, sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos, creyéndola, saludándola y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando nosotros tenemos fe y nos apropiamos de las promesas y de la promesa de Dios, nuestra percepción del presente cambia. Miramos las cosas de una manera diferente y al apropiarnos de la fe, por la fe de las promesas, nos lleva a concebirnos de una manera diferente y poder nosotros sobrepasar ese momento que podamos estar viviendo, sabiendo que el Dios que comenzó en nuestra vida la buena obra, Él la va a completar. Cuando nosotros nos apropiamos por la fe de la promesa, eso nos hace percibir de una manera diferente, y es el apropiarnos de esa promesa, es el vernos confiados en Dios y en lo que Él ha prometido que hará por nosotros y en nosotros, que nosotros realmente, valga la redundancia, podemos mantenernos firmes en medio de cualquier situación. Imagínese usted pasar toda la vida creyendo en una promesa que todavía no hemos recibido, pero que la hemos creído. Eso es realmente fe, y es esa vida de fe la que nos da la oportunidad de recibir la promesa. Dios no es el anhelo de Dios simplemente cumplir la promesa en nuestra vida, sino enseñarnos a poder vivir por fe. Y es el vivir por fe lo que le da la oportunidad a Dios de saber, de ver que podemos nosotros creer y confiar y recibir lo que ya Él ha prometido a nosotros. Amén, amén. Acerquémonos a los salmos, experimentemos sus promesas, sus vivencias, con un espíritu de humildad, que es el espíritu de Cristo,
Y eso nos ayudará a conocer a aquel que nos ha llamado a la gloria y a la virtud, que aún no se ha manifestado en nosotros, pero que está latente como parte de la promesa divina. Cada experiencia y cada verdad que podemos extraer de los salmos, obteniendo una comprensión cada vez más clara de la revelación de Dios, debemos utilizarlo para ensalzar al Todopoderoso en cánticos de alabanza. Por medio del salmista, Cristo declaró: en medio de la congregación te alabaré. Así que enfatizamos el hecho de no importa la circunstancia, siempre debemos acudir al templo. Es muy posible que tengamos alguna situación difícil, que estemos experimentando algún momento de apremio, de desesperación, pero la casa del Señor siempre será un refugio. Tener una situación difícil, experimentar alguna necesidad, alguna dolencia, no es razón, a menos que haya un impedimento físico para ello, no es razón para dejar de congregarnos. La zona de seguridad es el templo del Señor, la casa de Dios. Mejor es un día en esa casa que 1000 fuera de ella. Por eso el Señor, el Todopoderoso, nos invita a encontrarnos con Él, a entrar por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Y cuando la condición física no nos permita hacerlo, pues conectémonos de alguna manera de la que nos permite ahora la tecnología hacerlo, para sentir cómo a través de la distancia puede llegar hasta nosotros ese momento de encontrarnos con Dios, aunque sea así, de manera virtual. Para los que tienen algún impedimento físico, poder estar allí interconectados, poder permitir que llegue el Señor con su presencia a través de su palabra, que la distancia al Señor no lo limita. Por eso la fe de aquel centurión romano que le dijo al Señor: solo di la palabra y mi siervo, aunque está a cientos de kilómetros, mi siervo sanará. Amén. La fe es capaz de hacer eso. No dejes de congregarte. Cuando el impedimento físico no te permita ir personalmente, pero que nada ni nadie impida que tu experiencia, mediante el escuchar la palabra, mediante la oración, mediante las alabanzas, te lleve a crecer en la gracia y a fortalecer la fe. Y es que necesitamos individualmente tener a Cristo morando en el alma. Necesitamos abrir nuestras mentes, necesitamos abrir nuestros corazones a la morada del Espíritu de verdad. Necesitamos apreciar nuestros privilegios como poseedores de esa verdad sagrada y elevada que Dios nos ha confiado como su pueblo. Así que piensa, amigo oyente, en lo que eso significa para nosotros, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Así es. Este salmo, pastor, se cree que fue escrito por David en momentos en que era perseguido por Saúl. Y si recordamos bien la historia, en esa persecución, en esa huida de David de casa de Saúl, de la persecución de Saúl, David en una ocasión se encontró con Abigail. Ajá. ¿Verdad? Cuando iba rumbo a matar a Nabal y a toda la familia, Abigail le salió al encuentro y Abigail le dijo unas palabras, le dijo a David: no te vengues por tu propia mano. Un día tú vas a ser rey y cuando seas rey, Jehová se va a encargar de tus enemigos. Gloria a Dios. Sí, Abigail profetizó. Fue una profeta diciéndole a David: lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Él te prometió que vas a ser rey. Un día vas a ser rey. Amén. Así que no te desesperes en tu angustia, en la persecución. Confía, ten la seguridad que el que prometió es fiel y cumplirá esa promesa. Y como decíamos, Pastor Matos, en la lección de ayer, cuando Dios, que no es el autor del dolor, no es el autor de la angustia, cuando Dios la permite en la vida de sus hijos, algún propósito al final logra con esto que permite. Veía yo en ese libro llamado Perfil de 3 monarcas, que habla acerca de Saúl, David y Absalón. Dice que Dios permitió a David tantos años, porque fueron años de persecución de Saúl, para matar el Saúl que había dentro de David. Tremendo. David nunca se comportó
en la forma como Saúl lo hizo, porque llegó a verse en el extremo siendo perseguido por él. Eso despertó ciertas cuerdas sensibles. Por eso cuando alguien se levantó contra él, en el caso de Absalón, David lo que hizo fue que salió huyendo. Vemos, le dejó el caso completamente al Señor. En las manos de Dios. Y eso nos dice que aún los momentos cuando las personas viven situaciones adversas, situaciones que pueden tender a desesperarle, algo positivo puede sacar el Dios de todo eso. Así es, el objetivo de Dios hacernos promesas no es simplemente el que veamos el cumplimiento de estas, sino el proveernos la oportunidad de vivir por fe. Amén, qué poderoso. Vivir una vida regulada por fe, creyendo en algo toda la vida, creer toda la vida en algo, vivir por fe en una promesa nunca vista materializada, es un testimonio, como lo presenta la carta a los Hebreos, es un testimonio ante Dios de que somos idóneos para recibir la promesa. Amén. Todo el trato de Dios con nosotros, sus milagros en nuestras vidas, no son más que herramientas que Él usa para enseñarnos a confiar y a creer. Al final del tiempo, lo que contará no es si recibiste esta o aquella promesa o aquella bendición, sino si a través de esas bendiciones y de esas promesas aprendimos a confiar en que Dios cumplirá la promesa, aunque tal vez muriéramos sin recibir lo que vemos con lo que queramos ver con nuestros ojos. Confiemos que un día la promesa de vivir con Él por toda la eternidad se ha de cumplir y que estaremos con Él vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Amén, amén. Tal vez, Pastor Matos, esa es la idea más profunda de todo lo que hemos tratado en este día, esa que usted ha resaltado. El hecho de que el propósito de las promesas no es necesariamente que veamos al final el cumplimiento. Hay muchos cumplimientos que la vida no llegará a verlo al final, no nos dará para ello, no porque Dios no cumpla su promesa. Vemos el cumplimiento de las promesas a diario, pero hay promesas que su razón de ser es sostenernos por fe. Amén. Por eso aún el Padre de la Fe y los grandes patriarcas no recibieron la gran promesa, pero la vieron y la saludaron desde lejos, como Gloria dice la palabra. Y el vivir por fe lo que les asegura que un día entrarán en la patria celestial. Amén, amén. Así es. Sí que estamos llegando al final de la lección número 2. En el día de hoy hemos estudiado un salmo de desesperación, el Salmo 22, que está dentro del marco de la lección número 2, titulada Enséñanos a orar, con el texto para memorizar que está en Lucas capítulo 11 versículo 1, que dice: un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Pastor Rondón, despídanos en oración. Gracias. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estar amoldando nuestras oraciones durante este trimestre, por enseñarnos a orar. Amén. Por enseñarnos a depender de ti. Gracias, Señor, porque mediante los salmos tú te encuentras con tu pueblo de corazón a corazón. Gracias por la experiencia que esto está significando para cada uno de nuestros oyentes. Gracias, y para cada uno de los suyos. Sigue obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y en medio de la desesperación, a confiar en el brazo todopoderoso de Jehová y a mantenernos firmes, sosteniéndonos como mirando al invisible. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Los que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.